es Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía, después de Estambul y Ankara. Se cree históricamente que fue fundada hace más de 3000 años antes de Cristo. La población de Esmirna actualmente es de 4,5 millones de habitantes y era conocido como la ciudad infiel. Al fin he encontrado la iglesia de Esmirna. Parece mentira, estaba a 500 metros de donde me estuve alojando toda esta semana. Parece mentiras, pero como les dije en los videos anteriores, la gente aquí del pueblo no conoce mucho acerca de ¿cómo se llama? De lo que habla la Biblia, ¿verdad? De las siete iglesias. Entonces es un poquito complicado. No le entienden a uno, lo mandan a una iglesia ortodoxa, a una iglesia cristiana, a una iglesia metodista, a una iglesia bautista, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, menos a lo que vinimos, ¿verdad? Que era aquí más que todo a estos lugares de la Biblia se le conoce como Acrópolis. Entonces yo aprendí que son las iglesias Acrópolis. Dar aquí una vista, aquí está el pueblo. Yo estaba como por aquí así, ubicado. Me quedaba a 500 metros exactos. Y aquí está la famosa iglesia de Esmirna. Ya vamos a adentrarnos en el asunto. Bueno, ya lo que vinimos, aquí se las presento. La iglesia, ya vamos a ir a verla en sus diferentes facetas. Una iglesia que tiene su carta, mas no fue condenada, porque dice la Biblia que fue una iglesia fiel a la obra del Señor, a la obra de Jesús. Entonces ya se la vamos a ir a presentar como tiene que ser. Pero muy curiosamente, esta iglesia, bueno, no es que fue construida, sino que el pueblo actual construyó a sus alrededores. En esta ciudad nació el famoso poeta griego Homero, autor de las famosas obras Ilíada y la Odisea. La famosa iglesia de Esmirna. Estas son como sus cavernitas. Igual, como les dije, estas piedras son más duras que, bueno, que el corazón de algunas personas, ¿verdad? Aquí entraba el famoso sunroof. En aquellos tiempos, va, el quemacocos. ¿Quién sabe aquí si esto era una sinagoga en esos tiempos? Pero ya vamos a ver cada uno, porque estas piedras son bien duras. Dios guarde le caiga a uno esto en la cabeza, porque es cosa seria. Vean qué vista más espectacular aquí. Está formidable. Vamos a hacerle un zoom aquí para que se imaginen. Vean qué lindo. La provincia de Esmirna alberga las tres primeras iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna y Pérgamo. En Esmirna se establecieron comunidades judías, lo cual originó los primeros cristianos de la época. ¿Qué clase de ingenierías tenían en esos años para que apenas la actualidad pudiera no copiar, sino continuar? Oiga cómo se oye el eco aquí. Continuar con las grandes obras que ellos empezaron. Y yo siento que a pesar de la cantidad de años que han pasado, o décadas, no nos asemejamos a las grandes estructuras que ellos hacían en sus tiempos. Y es que es el grado de perfección de todo esto, ¿verdad?
Vean ustedes qué bonito. La iglesia de Esmirna. Vean los detalles de las columnas tan bonitas. Se cree que los primeros cristianos fueron pastoreados por Policarpo, quien fuera un discípulo directo del apóstol Juan. ¿Qué clase de edificaciones tenemos, verdad? Aquí en Esmirna. No sé cuántos años han pasado desde que se construyó. Cuenta la historia de la iglesia o la congregación que pastoreaba Policarpo fue perseguida por los romanos porque ellos se rehusaban a negar a Jesús, lo cual Policarpo fue condenado a la hoguera, muriendo como un mártir por causa del Evangelio. Es por eso que en Turquía a la ciudad de Esmirna se le conoce como la ciudad infiel, porque gran parte de la población se rehúsa a abrazar el Islam, buscando pertenecer más a la parte cultural y occidental y más humanista. Quizás mucha gente se ha preguntado por qué ellos hacían tantas fuentes, pero es que las fuentes ellos las usaban como aires acondicionados. Esto provoca que el sereno de toda esa agua les diera frescura en esos tiempos. Eso es lo que he leído yo, que esos eran los famosos aires acondicionados de ellos a la antigua. Bueno, vamos a seguir aquí el recorrido de la edificación de esta iglesia de Esmirna. Pero es que vea, por todo lado hay callejones. En el siglo 700 a.C. hubo un gran terremoto, lo cual destruyó gran parte de la ciudad de Esmirna. Por allí del año 600 a.C. hubo otro imperio del rey de Lidia, el cual vino a traer más destrucción a la ciudad de Esmirna, y la población trató de reconstruirla. Aquí pueden ver las diferentes edificaciones de Esmirna. Nos dicen que tiene grandes callejones. Todos son muy similares en cuanto a su estructura de la edificación, de los diferentes callejones. Son diferentes salidas, pero la estructura siempre es similar en todo sentido. Esto es Esmirna en la actualidad. Y los famosos gatos que le decía, pero aquí no hay. Mire qué bonito como se ven las bases arriba. Ahorita vamos a subir ahí a la parte monumental de las bases. Aquí tenemos cómo tallaban cada una de esas piedras porque son muy grandes. A veces nos preguntamos cómo hacen estas edificaciones o cómo hicieron estas edificaciones. Aquí está, las bases de la iglesia de Esmirna. Se cree que actualmente en Esmirna hay unas 14 iglesias cristianas para el gran tamaño de esta provincia. Como si fuera poco de las destrucciones que atravesó la ciudad de Esmirna por allí del año 545 a.C., vinieron los persas y acabaron casi por completo con la ciudad y la redujeron a unas cuantas familias, y de allí fue que empezaron a llamarla la ciudad muerta.
En el año 330 a.C., Alejandro el Magno mandó a reconstruir la ciudad de Esmirna, siendo la ciudad que estaba muerta, pero que ahora viviría. Aquí es cuando Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Por eso Jesús recalca en la carta que le envió a Esmirna, donde dice: yo soy el que murió y volvió a vivir. Estas son las partes profundas de la iglesia, las partes subterráneas. Allá sigue lo demás, pero eso no está abierto al público. Tengo entendido, me comentaron que hay una parte que está en, ¿cómo se llama esto? En restauración. De hecho, vea que esto tiene bases que las están sosteniendo. Pero básicamente todo se mantiene el mismo tipo de estructura. A esta misma aquí que estamos viendo. En la carta que Jesús envió a la iglesia de Esmirna a los cristianos, Jesús les animaba y que aunque estuvieran muertos, vivirían, que no tuvieran temor a la muerte. Todos tenían como tipo calabozos. Eso le podríamos decir calabozos. No precisamente eran calabozos. Hay unas gradas. Y el sol siempre por testigo. Por ahí fue donde entramos ahora. Ya casi vamos a ir arriba a ver las bases. Todavía sigo aquí abajo. Vamos a continuar. Vamos a ir a la parte de arriba. No sé por dónde se sube, pero vamos a buscar. Pues creo que están haciendo sesiones de fotos y yo sesiones de video. Iglesia de Esmirna en vivo y a todo color. ¿Cómo se mantienen estas edificaciones tan perfectas? Ya encontramos la entrada para subir hacia la parte de las bases de la edificación. Continuando con la carta que le envió Jesús a los de Esmirna, Jesús les decía que yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, mas sin embargo eres rico. Y sé de los que te calumnian y de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino más bien que son sinagoga de Satanás. Bueno, vamos a subir ya por las gradas metálicas, pero si ustedes pueden ver, apreciar, debajo de las gradas metálicas están las gradas originales que fueron construidas.
Los hacen seguramente de esta manera para proteger un poco más la estructura. Pero eso parece mentiras. Están más cuidadas o con mejor mantenimiento las que ellos hicieron que todas estas que son construidas en la actualidad. Bueno, ahora sí. Le presento la Acrópolis de Esmirna. Por eso les dije que aquí como iglesia no se conocen, sino como Acrópolis. Las famosas Acrópolis. Y aquí ya pueden ver las diferentes bases, lo poquito de las bases que quedan. Vamos a ir a caminar para verlas en detalle. Iglesia de Esmirna, lo que quedaba de ella por conocer. Y le presento la Acrópolis de Esmirna. La tenía tan cerca de mi alojamiento a 500 metros que fue la que más me costó encontrar porque no me entendían. Hasta que enseñé un video de cómo era la estructura y ya me lograron ubicar. Una semana tardé en encontrarla, pero aquí está. Continuando con la carta a Esmirna, Jesús les animaba porque estaban haciendo bien las cosas y porque sufrían a causa de Cristo. La ciudad moderna, la ciudad antigua, todo alrededor gira de este monumental edificio tan antiguo que es la iglesia de Esmirna. Aquí no sé qué es lo que hay o qué es lo que había. Se ven pedacitos de la... Ah, ya vi, es el piso. Tal vez no van a poder verlo, pero vamos a ver. El piso está tallado, entonces seguramente para evitar que la gente camine y vaya a dañarlo, entonces lo tienen protegido, el piso. Bueno, la iglesia de Esmirna, una iglesia que recibió carta de Jesús, mas no fue condenada porque dice la Biblia que fue una iglesia fiel a Jesucristo, entregada. Muchas de las otras fueron condenadas a su destrucción, pero eso aplica no solo a la estructura como tal, sino también a la parte espiritual. Mire que hay seguramente como entradas a calabozos, como les dije, podrían ser. Y esos son restos de la iglesia de Esmirna. Continuamos aquí. Estas partes aquí ya no dejan entrar porque seguramente son bases ya muy, no frágiles, pero tratan de cuidarlas para que la gente ya no camine sobre estas, sino que crearon este pasadizo. ¿Verdad qué lindo? Y aún con terremotos, hace poquito antes de venir a Turquía ocurrió un terremoto y vea cómo esto se sostiene, ¿verdad? Se cae más rápido las edificaciones actuales que todas estas que tienen mucho tiempo. No sé si decir centenares de siglos. Vean ese tiempo como ellos tenían aquí el agua. Seguramente estos eran como tanques para llenar de agua. Cuando Jesús se refería al sufrimiento, quería decir más bien que era una tribulación, era una tortura. Se dice que a las personas, a los cristianos, se les acostaba y les ponían grandes pesos en extremo
los cuales el cuerpo no resistía, lo que llegaba a quebrarle las vértebras, las costillas y por consiguiente les causaba la muerte. Se les dice Acrópolis o antigüedades, algo así, no me acuerdo bien cómo es que se los dicen a ellos. Pero por lo general estos lugares son conocidos como Acrópolis. Todas estas torturas que les practicaban a los cristianos era principalmente para ver cómo les sacaban información y que dijeran quiénes otros eran seguidores de Cristo, y además de que trataban de que negaran su fe en Cristo. En esta explanada podemos ver parte de las columnas de la iglesia de Esmirna y de otros restos arquitectónicos que han venido colocando en esta explanada. Aquí tenemos una entrada que eran 2 leones. Este casi no se nota mucho el león, pero en este otro sí se aprecia más la estructura de león. León y no de la liga, ¿verdad? Ahí están los 2 leones. Seguramente era una entrada muy importante y para ciertas personas de la época. Obviamente ya la estructura como tal no está y lo que hay es una edificación nueva, de seguro algunas oficinas, pero hacían una gran entrada triunfal en sus tiempos, de los priapos que dicen aquí. Vea el tallado que tienen estas piedras para la época. Quién sabe cómo hacían para hacer todo esto, era tan perfecto, porque si usted se pone a ver, los círculos son bien redondos. Y en la actualidad hoy, si no fuera por la tecnología, no pudiéramos hacerlos redondos, un círculo a mano alzada. Ahora ellos en una piedra tallarla, imagínense. Y ahí tenemos bloques que están resguardados de la zona como tal. Vea esto cómo está hecho aquí. Qué clase de tallado tiene esto en las piedras. No sé si es mármol, al igual que este otro. Son edificaciones. Esto parece que es una escritura árabe o hebrea o romana, quién sabe, o greca. Pero algo deben de significar. No tiene traducción aquí. Y pesan bastante, le cuento. Toqué esa piedra para moverla y no la moví. Muy posiblemente todos estos restos arquitectónicos de la iglesia de Esmirna fueron parte de la destrucción a raíz de los terremotos y de las diferentes guerras que se dieron con otros imperios. Vean todas las edificaciones viejas que vean aquí. Aquí seguramente han puesto algunas para que no se pierdan en el tiempo. Y a pesar de la cantidad de años o siglos, se mantiene. Vamos a ver qué tanto pesa una piedra de estos. Así pesa bastante. Miren ustedes esos pilotes ahí. Todos los tienen
resguardados, que nadie entre. Son ataúd, ya vi, son mausoleos, es que se les dice. Mire usted, esto es un cementerio del año 1819, se calcula aquí. Mire qué lujos con los que enterraban en aquellos tiempos. Imagino que aquí fueron enterrados grandes personajes de la farándula de esos años. ¿Quiénes? No sabemos. Este me imagino que es una bóveda también de algún entierro, más detallada, más finamente, y quién sabe si tendrá cuerpo ahí, no lo sabemos, si lo habrán extraído en algún momento. Vean el tallado que tienen estas piedras o esas bases. Hay unas que brillan, que son calcopiritas en las otras iglesias que yo les dije. Ve, esta base tiene escritura. No sé si la logran apreciar ahí. Tienen escritura de la época. Y mira allá el perrito durmiendo felizmente. Esto que ven aquí son las esquinas de los techos que adornaban. Vean qué bonitos detalles, ¿verdad? De los techos en esos tiempos. Estos también son parte seguramente del techo de la iglesia de Esmirna. Cuenta la historia que los centuriones llegaron a buscar a Policarpo para llevarlo ante el gobernador, pues ellos querían que él viviera por ser un anciano de muy avanzada edad, y le pidieron que negara a Jesús, y a lo cual Policarpo les respondió: en 86 años de servir a mi Señor, nunca me ha hecho daño. La ciudad antigua y la ciudad actual en sus alrededores. Vean los despojos y detalles de las edificaciones, las piedras. Iglesia de Esmirna, una iglesia apocalíptica que recibió carta, pero no de sentencia, no fue condenada, dice la Biblia, que fue una iglesia fiel a la obra de Jesús, que se entregó en espíritu, alma y cuerpo. Pero he notado algo: las iglesias que fueron condenadas, las edificaciones se mantienen un poquito mejor, y las iglesias que no fueron condenadas son las que están destruidas. Pero tal vez lo vemos a los ojos, como dice la Biblia: no mira a lo parecer de tus ojos, sino a lo que dice tu corazón, a lo que ve tu corazón. Vean esta edificación aquí. Seguramente es parte de alguna entrada que la mantienen aquí en el suelo. Como ven, esta edificación está muy destruida, muy deteriorada, pero se mantiene para recordarnos que Dios es grande y misericordioso. Aquí en la ciudad de Esmirna, tan cerquita que la tuve y no la encontraba, pero ya la logramos ubicar precisamente el último día aquí en este país tan bonito de Turquía.
Ya estamos por terminar el tour a la iglesia de Esmirna y volviendo a la carta que Jesús les escribió a los cristianos de Esmirna, él se refiere a los sufrimientos de la pobreza, de las calumnias y de la opresión donde iban a estar en prisión o incluso hasta recibir la muerte. Turquía en todo su esplendor. Jamás pensé venir a este lugar, pero le denominé el tour apocalíptico. Este es el principio del tour. Todavía me falta completar 2 países más del tour. Son más países todavía, pero del tour apocalípticos los resumo no los resumo, los considero los más importantes. Entre esos está Turquía, Israel, Egipto. También me queda pendiente el país de Irán, que en la Biblia habla mucho de los persas. Irán es el nombre actual, pero el nombre antiguo es de Persia, los persos. Y para allá vamos. Aquí podemos ver las imponentes bases de cada una de estas columnas que estaban en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Espero les haya gustado el mini tour de la iglesia de Esmirna. Como les dije, una iglesia apocalíptica que no fue condenada. Y aquí está en todo su esplendor. Esmirna. Curiosamente, los cristianos eran pobres, por eso Jesús les decía que tú eres rico, no eran pobres, porque vivían en una ciudad muy rica porque era próspera, puesto que era un puerto mercantil que tenía acceso a toda Europa y a Grecia. Entonces, ¿por qué Jesús les dice que ellos son ricos? Porque en la carta dice que son pobres, pero son ricos, dice Jesús. Pobres porque en la ciudad todos los gobernadores, todos los habitantes, los que se llamaban ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, les quitaban a los cristianos la oportunidad de poder hacer negocios justamente. Entonces a ellos no les servía. Por eso es que les quitaban todos los accesos y entonces se mantenían pobres. La ciudad apocalíptica de Esmirna, conocida como Smir, el nombre original. Smir. Era así como ellos se mantenían pobres, puesto que no les daban la oportunidad de poder vender sus productos ni de poder comercializar nada. Esta historia de la carta de Esmirna me recuerda también la historia de Lázaro y el rico. Es una historia muy similar. Ya para cerrar este tour de la iglesia de Esmirna y con la carta que Jesús les envió, hablamos de las partes de sufrimiento como fue la pobreza, donde no les permitían comprar, mercadear. También fueron calumniados, ¿verdad? Cuando ellos solamente porque amaban a Cristo Jesús, tenían amor, tenían tantas cosas por Jesús, entonces ellos no creían ni adoraban al César, por lo cual entonces recibieron también opresión, que era ya sea estar en prisión o incluso la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esto es como cuando se tiene un matrimonio, igual es Jesús con la iglesia, donde Él espera tener a la iglesia como esposa para tener un matrimonio hasta que la muerte los separe.
Mi pregunta es para ti. No le tengas miedo a esta muerte primera. Tenle miedo a la muerte segunda, que es donde hay condenación para toda una eternidad. Porque la condenación, el lago de la muerte, fue creada para el enemigo, para el diablo, no para los hijos de Dios. Que Dios me los bendiga y que hayas disfrutado de este tour de la iglesia de Esmirna, la que era pobre, pero es muy rica en Cristo Jesús. Amén. Jesús se refería a la muerte primera, a aquella que mata el cuerpo, lo material, pero la muerte segunda es la que mata el alma. Mi pregunta es, ¿cuál quieres elegir tú?